Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a dar nuestra exposición sobre nuestro ensayo de la reforma agraria. Quien les habla es Catherine Gutiérrez. Como introducción vamos a explicar primero la contextualización, en donde hoy analizaremos la reforma agraria de 1969 ejecutada por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado. Como segundo punto, veremos la paradoja histórica que nació bajo el lema icónico campesino: el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Se justificó como un acto de justicia social para desmantelar la oligarquía tradicional y dignificar al indígena. Continuando con nuestra tesis, después de un examen riguroso, se demostró que el proceso fue un rotundo fracaso estructural en mediano y largo plazo. La deficiente instrumentación técnica sumió al agro en una profunda crisis, destruyendo así la productividad y precarizó el campo. Por ello consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el país. Como primer aspecto tocaremos el aspecto económico, en donde consideramos que para sustentar por qué la reforma agraria no fue beneficiosa, debemos analizar el impacto estructural productivo del país a través de 3 errores críticos. El primer error crítico es la destrucción de la economía de escala, en donde el gobierno expropió latifundios y complejos agroindustriales altamente eficientes y en su lugar impuso modelos asociativos artificiales, como el conocido como el CAP y el SAIS. Como segundo punto encontramos la gestión burocrática versus la gestión técnica. La conducción de estas megasociedades estatales quedó en manos de burócratas y militares con mística política, pero con una nula capacidad de administración agrícola. Esto provocó una fuga masiva de tecnócratas y personal calificado. Como tercer punto tenemos la asfixia financiera por control de precios. El Estado obligó al campo a vender los alimentos a precios controlados artificialmente bajos para así poder subsidiar el consumo de las ciudades. Estas transferencias asimétricas de riqueza quebró la rentabilidad de las cooperativas. Como podemos apreciar en la diapositiva, vemos el impacto técnico e indicadores críticos. Como primer indicador encontramos a la productividad agrícola, que esto a raíz de la reforma agraria trajo la caída generalizada por la pérdida de administradores experimentados. Como segundo punto, la inversión tecnológica, en donde quedó absolutamente paralizada por parte del capital privado. Dentro de otro indicador como la balanza comercial, el Perú pasó de ser un exportador neto de azúcar y algodón a importar alimentos básicos. Como último punto, encontramos la compensación económica, en donde se dio la expropiación real de activos mediante bonos de la reforma agraria. Estos fueron licuados por la hiperinflación. A continuación, mi persona dará a conocer sobre los aspectos políticos de la reforma agraria. Como primer punto tenemos a la inestabilidad política. Esto quiere decir que surgieron en esta época ciertos conflictos significativos. Bueno, a través de la expropiación de las tierras y de la nacionalización de las empresas agrícolas por parte del Estado y su distribución, esto ocasionó y generó cierto descontento por parte de los propietarios de los latifundios y los campesinos. Como segundo punto, tenemos a la polarización. Bueno, esto se caracteriza porque en esta época surgieron diferentes ideologías, lo cual estableció a la polarización. Esto a la vez le generó una inestabilidad política y a la vez esto conllevó a que surjan conflictos significativos en diversas partes del país. Como tercer punto,
tenemos a la represión política. En esta época se mantenía presente el régimen militar. Estos arrestaban de forma arbitraria a los políticos y a los latifundistas que se oponían a la política gubernamental de esta época. Y bueno, como último punto, tenemos a los medios de comunicación limitados. Esto quiere decir que los medios de comunicación en esta época no podían dar a conocer sobre lo que sucedía en el Perú, porque se encontraban bajo censura extrajudicial, lo que limitaba la libertad de prensa en esta época. A continuación, daré a conocer cuáles son los aspectos sociales de la reforma agraria. Como primer punto, tenemos a la pobreza y la desigualdad. Aquí fuimos un país con una alta tasa de desnutrición. También surgió el aumento de la pobreza, con un alto índice en la pobreza en nuestro país, lo cual no solamente se dio en los sectores donde se había distribuido las tierras, sino también esto surgió en aquellos sectores urbanos del país. Bueno, como segundo punto, tenemos a los conflictos y la violencia. Esto se caracterizó porque los grandes hacendados opusieron resistencia frente al cumplimiento de la reforma agraria, lo cual en algunos casos involucró la intervención de las Fuerzas Armadas, generando y desencadenando sucesos violentos y conflictos en las diferentes zonas rurales del país. Y como tercer punto, tenemos a la falta de apoyo integral. Esto se caracterizó porque la reforma agraria estuvo a cargo del gobierno central, también estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura, del Instituto Nacional de Desarrollo y del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, los cuales deberían de apoyar a los campesinos mediante capacitaciones, mediante el acceso a créditos y también mediante el apoyo legal y técnico, los cuales nunca surgieron y nunca sucedieron. Y como último punto, tenemos a la migración y el desplazamiento. Este se caracterizó porque a través de la distribución de las tierras hacia los campesinos, que fue de forma desigualitaria, esto originó que la mayoría de los campesinos migraran de las zonas rurales hacia las zonas urbanas de la capital del país. Bueno, llegamos a la conclusión de que la reforma agraria fue impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el Perú en el año de 1969. Esta reforma no fue beneficiosa para nuestro país, tanto desde el aspecto político, económico y social. Solamente generó efectos negativos en la economía agrícola, no resolvió las desigualdades sociales y solamente contribuyó a un clima político conflictivo, lo cual terminó solamente debilitando a nuestro país. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.